¿Verdad que en esta tierra muchas veces nos suceden esas cosas, que hay personas a nuestro lado solamente cuando las cosas están bien y el viento está a favor? Pero cuando la cosa ya se pone fea, cuando vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias que son contrarias y vienen los desiertos y las tormentas, algunos ya empiezan a alejarse. Y uno por ahí manda un mensajito y ya el mensajito no es contestado, las llamadas tampoco, parece que los celulares se desconectaron, se les fue la batería, no sé qué pasó, pero ya no está la misma afinidad. Con Dios no pasa eso. Hermano, con Dios no pasa eso. Él está con nosotros todos los días. ¿Cuántos días? Todos, diga conmigo, todos los días. Todos los días, hermano, el Señor está con nosotros. Él conoce las dificultades que nosotros pasamos. Conoce nuestras debilidades, pero también Él sabe que en Él nosotros podemos hacer proeza, como dice la palabra, fortalecidos en Él. El Señor Jesús dijo en una oportunidad: separados de mí, nada podéis hacer. Y separados del Señor, hermano, nosotros no podemos hacer nada. Entonces Él en su misericordia dice: porque yo sé que no podés hacer nada solito, yo prometo estar con vos todos los días. ¿Para qué? Para que podamos avanzar como Él quiere en esta tierra, en esta vida. Siempre recordando que nosotros estamos de pasadita en esta tierra. Vamos creciendo, vamos madurando, vamos envejeciendo. Empiezan a aparecer las canas, empiezan a aparecer los kilitos de más. Ya se empiezan a comprar las tinturas. Ya empiezan los dolores en las rodillas, en esto, en aquello. Ya no es lo mismo. Tenemos que correr por algo, por alguna urgencia, y ahí nos damos cuenta. Nos agitamos rápido. Bueno, ese es el tiempo. Y eso es lo normal, nos sucede a todos. Vamos avanzando, vamos creciendo en esta tierra, pero estamos de pasadita. Así que mientras estemos aquí en la tierra, hermanos, ocupémonos de estar donde Dios quiere que estemos y de cumplir el propósito por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Dígale al que está al lado suyo: vos no sos casualidad en esta tierra. No está por casualidad, hermano. No es que Dios se dio vuelta, uy, apareció de repente aquí en la tierra y ahora ¿qué va a hacer? No tengo propósito para él o ella. No es así. No es así. El Señor nos pone ya con una planificación, con un diseño para cada uno de nosotros, los hijos de Él. Entonces dice la palabra que Él ya ha preparado buenas obras para que nosotros andemos en esas buenas obras. Y eso es muy importante que nosotros podamos entenderlo, porque nos da propósito en la tierra, nos da el por qué nosotros estamos aquí y nos da ese propósito, esa visión para que nosotros sigamos adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a avanzar en la palabra del Señor y yo le pido que abra su Biblia en Filipenses, la carta a los Filipenses, carta que escribió el apóstol Pablo. Y vamos a ir al capítulo 4. Qué importante es entender de que Dios, como hablábamos recién, quien nos ha puesto en esta tierra, que Dios, quien tiene propósito con nuestras vidas, que ese Dios que no se ha olvidado de nosotros, que ese Dios que nos tiene en sus pensamientos, ese Dios no solamente es nuestro libertador, ¿verdad que el Señor nos ha libertado y sigue libertándonos? Ese es nuestro Dios. No es solamente nuestro Dios perdonador, no solamente nuestro Dios sanador. ¿Cuántos han recibido sanidad de parte del Señor alguna vez? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y la mano de Dios no se ha cortado. Dios sigue sanando, Dios sigue haciendo milagros a favor de sus hijos, de su pueblo. Y Dios es todo eso y Dios es mucho más, pero también Dios es nuestro proveedor. Y el título de esta predicación es esto: Dios es nuestro proveedor. Nosotros vemos en toda la Biblia, amado hermano, desde el principio, desde el Génesis, que es el primer libro, al último libro de la Biblia, que es ¿cuál?
Apocalipsis, ¿verdad? Desde el Génesis al Apocalipsis nosotros vemos y conocemos a un Dios proveedor, a un Dios que permanentemente está desde el principio proveyendo para las necesidades del hombre, de acuerdo a su propósito. Lo vemos, por ejemplo, no puso al hombre, por ejemplo, en un desierto. ¿Dónde lo puso? En el huerto del Edén. ¿Y quién proveyó el huerto del Edén? Dios. Y cuando el hombre pecó, ¿usted se recuerda que ellos andaban desnudos? Así dice cuando el hombre antes del hombre pecar, andaba desnudo, ¿verdad? Andaban desnudos. Pero luego que pecaron, y ellos se dieron cuenta de esa desnudez, ¿y quién proveyó para vestirlos? Dios. ¿Vieron que Dios está proveyendo permanentemente? Y más adelante, por ejemplo, nosotros vemos a Abraham, que él va a sacrificar a su hijo Isaac, que no lo hace al final, pero necesitaban un cordero. Y Isaac le pregunta a su papá y le dice, ¿y de dónde vamos a sacar un cordero ahora para sacrificarlo? Y él que le contesta, Jehová Shireh, que significa Jehová o Dios proveerá. Fíjese, desde el principio, desde el Génesis nosotros comenzamos a ver entonces cómo Dios está proveyendo permanentemente. Nosotros, los seres humanos, necesitábamos un Salvador que nos liberara de la esclavitud del pecado. Nosotros no lo podíamos hacer por nuestros propios medios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y quién proveyó al Hijo para liberarnos y traernos salvación? Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor en este pasaje tan conocido? San Juan 3:16. A ver cómo dice, más Dios para con nosotros. Ese es San Juan, claro. A ese, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta vez me desequilibró mi ayuda idónea. Bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dice que ha dado, o sea, ha provisto. ¿Vieron que siempre Dios está proveyéndonos? Y después en el Apocalipsis nosotros salteamos, ¿no? Un montón de años, cientos de años, donde vemos la mano del Señor en la historia bíblica, siempre proveyendo. Pero después en el Apocalipsis nosotros vemos la palabra del Señor también que se nos enseña que Él provee una ciudad hermosa para que nosotros estemos, un hogar eterno, una mesa preparada para las bodas del Cordero, lágrimas secadas, por ejemplo, dice la palabra, sanidad completa, presencia plena. ¿Vieron? Desde Génesis al Apocalipsis, Dios siempre ha provisto para la necesidad del hombre. Y las mujeres también. Para la necesidad del ser humano. Dios siempre ha provisto. Y ese mismo Dios, hermano, es el que nos provee también en este tiempo. Porque es el mismo Dios. Dios no cambia. ¿Cuánto creen esto? Dios no cambia. Eso significa que el amor de Dios no cambia. La santidad de Dios no cambia. La pureza de Dios no cambia. Pero el obrar de Dios no cambia. El mismo Dios que proveyó en el pasado, el mismo Dios que dice la palabra que proveerá en el futuro, es el mismo Dios que nos provee en el presente. De acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a sus tiempos, que eso es algo de lo que vamos a ver también nosotros en esta hermosa mañana. Pero como yo les estaba hablando allí de esta carta de Pablo a los Filipenses, nosotros nos encontramos aquí porque yo quiero que tomemos conciencia también de esto. Vamos a leer solamente el primer versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 19. ¿Qué dice así? Y mi Dios, ¿vieron que dice mi Dios? Dice Pablo. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjese qué interesante. Hermoso pasaje de la palabra. Podríamos decir, ¿cuántos se quieren apropiar de este versículo? Y bueno, yo me apropio, me lo hago mío al versículo. ¿Verdad? Porque nosotros muchas veces solemos hacer eso. Tomamos textos
pero no vemos el contexto. Y decimos, no, esta promesa fue dicha por el apóstol Pablo para los hermanos que están en Filipo, para los filipenses. Pero bueno, si esa promesa es para ellos, entonces esa promesa también es para mí, para nosotros que somos hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Estamos de acuerdo. Pero es importante que nosotros conozcamos por qué Dios le da esa promesa a los hermanos que vivían en esa ciudad. ¿Por qué Dios también nos da a nosotros esa promesa? Es importante que nosotros podamos ver el contexto. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor da esa promesa en ese tiempo específico para los hermanos en la situación de pobreza, de escasez que estaban viviendo? Ahora, para aclarar este versículo y el contexto por el cual el apóstol Pablo les habla, nosotros tenemos que ir hasta 2 Corintios capítulo 8. Si quiere buscarlo está bien, si no lo pueden leer acá atrás seguramente. 2 Corintios capítulo 8, el apóstol Pablo, hablando de los hermanos de Filipo, a quienes le da después esta promesa de parte del Señor, habla de ellos y da testimonio de algo que ellos hicieron. Por eso digo que no podemos sacar versículos sin ver el contexto de la vida de esos hermanos. Y dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 8, verso 2, dice, de estos hermanos, dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción que estaban viviendo los filipenses, gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico, dice Pablo, que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, dice, suplicando con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Interesante. Este es el contexto. Los filipenses, Filipo, la ciudad donde ellos vivían, era una ciudad económicamente rica, ¿no? Porque era una ciudad romana. Pero los hermanos que estaban en ese lugar, la iglesia de ese lugar era una iglesia pequeña, que estaban en escasez, estaban en aprieto, siendo presionados por causa de Cristo. No eran ricos, pero sin embargo el apóstol Pablo nos da un contexto de cómo era su actuar, de cómo ellos miraban la obra de Dios, de cómo ellos tenían un pensamiento y era poder glorificar a Dios con aquellas cosas que Dios les había dado. Es interesante, vuelvo a repetir, nosotros podemos simplemente leer Filipenses 4:19 y decir, y mi Dios proveerá a todas mis necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, y me lo agarro, pero no veo el contexto. Pero acá hay una verdad explícita, hermano amado. Estos hermanos, dice el apóstol Pablo, que se dieron todo a Cristo y desde allí entregaron todo al Señor. Esto nos habla a nosotros, amado hermano, que es verdad que Dios nos provee, que es verdad que Dios nos prospera, pero es verdad también que nosotros tenemos que entregarnos todo a nuestro Señor Jesucristo y desde allí entregar nuestra vida toda significa en adoración, en servicio, aún como lo hicieron ellos, sirviendo en esta área tan importante para que la obra del Señor siga extendiéndose, ayudando y dando ofrendas especiales como hacían ellos, porque este es el contexto, hermano. Yo le estoy predicando lo que dice la palabra. Este es el contexto. Ellos daban ofrenda a las otras iglesias que estaban en necesidad y aún en el sostenimiento al apóstol Pablo les ayudaban. Después lea si quiere el contexto entero allí en la carta de Filipenses, que solamente son 4 capítulos. Léalo, por favor, lea la palabra del Señor, que eso nos abre los ojos espirituales para que nosotros podamos entender la palabra. Pero continúa el apóstol Pablo, no solamente con ese versículo 19, sino que continúa con el 20 y dice, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verso 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan.
Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Hay una perspectiva que el apóstol Pablo enseña en estos últimos versículos de Filipenses, y es una perspectiva vertical y una horizontal. Le está hablando que los hermanos tenían puesta su mirada y su corazón en Dios verticalmente. Pero esto es tan importante que nosotros podamos entender, hermano, que ellos al tener esta relación con Dios, no solamente se quedaba allí su mirada, su visión, sino que todo lo demás comenzaba a ser cambiado. Porque ahora la relación o la visión horizontal comenzaba también a ser transformada. Ellos miraban a Dios como el Dios que les proveyó todo lo que ellos tenían, fuera mucho o fuera poco, pero entendían que eso que provenía de Dios era de Dios. Y por lo tanto también lo daban para la obra del Señor. Qué importante tener este corazón también, hermano. Que nosotros podamos tener el corazón de estos hermanos para que nos podamos apoderar también de esta hermosa promesa de la palabra del Señor. Que el Señor es el que nos provee todas las cosas, pero que nosotros también podamos de alguna manera responder a todo esto en gratitud al Señor por todo lo que Él nos da, que nosotros podamos responder en amor y gratitud y obviamente apoderarnos de estos versículos que son tan hermosos. Cuando nosotros entendemos, hermano, que todo viene de parte del Señor y que le pertenece a Él, entonces nosotros nos vemos como lo que somos realmente. Somos administradores de lo que le pertenece al Señor. Seguramente usted tiene una familia. ¿Y qué tal si yo le digo que no es su familia, que es la familia de Dios y que nosotros y que usted es un administrador de lo que Dios le ha dado? Y que llegará un momento que a mí como padre, Dios me va a pedir cuenta o yo tengo que rendir cuenta de qué enseñanza le di a mis hijos, por ejemplo. Y eso ya cambia la perspectiva, ¿verdad? Porque Él es el dueño. Entonces llegará el momento. Ahora, yo aquí, como pastor de este lugar puesto por el Señor, dice la palabra del Señor ahí en Hebreos, capítulo 13, versículo 17, que yo tengo que dar cuenta a Dios, yo tengo que rendir cuenta en un determinado momento, cuando esté en la presencia del Señor, de cada uno de ustedes, de cuál fue el alimento que yo le di, de cómo los guié, si le di el consejo de la palabra del Señor o yo me inventé cosas para hacerlos sentir bien simplemente y para que se vayan de acá contentos. Hay una enorme responsabilidad, hermano. A nosotros los esposos, lo mismo. Como padres, como abuelos, responsabilidades que tenemos en la vida. Pero qué bueno es entender que todo viene del Señor. Fíjese lo que dice en la NTV, en Mateo capítulo 6. Nosotros nos encontramos allí con el Sermón del Monte. Y Dios, allí el Señor Jesús hablando, nos enseña y dice: no se preocupen por el alimento y bebida o ropa. Y luego dice, acá se ven muchos pajaritos, ¿no? A veces en las mañanas por ahí vienen los pájaros y le vienen a robar la comida al ciro, al perro. Así que se llena de aves acá. Dice, no se preocupe por alimento y bebida o ropa. Y dice, miren los pájaros. Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? No se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. ¿Qué hacemos con esta palabra? No, eso era para los hermanos. Esta palabra es para nosotros. Que vivimos ansiosos, que vivimos preocupados. No estamos viviendo hoy, otra vez. No estamos viviendo el hoy. Ya estamos viviendo mañana,
estamos viviendo, gracias, estamos viviendo ya el 24 en la noche, ya estamos viviendo Año Nuevo, ¿verdad? Con ansiedad, con preocupaciones. No podemos disfrutar del día domingo del Señor porque nuestro pensamiento está acelerado y no encontramos descanso. Pero el Señor nos dice que descansemos en Él, que Él se ocupa de nosotros. Y esto, hermano, es glorioso que nosotros podamos abrazarlo y hacerlo nuestro, porque no es casualidad, ni es que Dios sea desconectado o desconoce o ignora la situación que está viviendo. Alguien me comentaba justamente en el día de ayer una situación que ha estado pasando. Le trabajo a una empresa, esa empresa se incendió, así que ahora no sabe qué va a suceder. Y todo eso, ¿qué genera? Ansiedad. Y me decía, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar, si vamos a seguir trabajando, si van a seguir, hay que esperar el lunes, o sea, mañana, ¿ves? Ya estamos viviendo el lunes. O el martes, para ver qué van a responder, qué van a decir. Ansiedad, genera ansiedad. Pero el Señor conoce todas las cosas. El Señor conoce la situación que usted está viviendo. Él no se ha desconectado de nuestra realidad. Y eso, amado hermano, tiene que traer descanso a nuestros corazones. Eso tiene que traer descanso a nuestras almas. Decíamos, ¿se recuerdan la vez anterior de poder echar sobre Él todas nuestras ansiedades? ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjese qué hermoso, hermano, que nosotros bajo esa poderosa mano de Dios, como decíamos la otra vez, dice la palabra, podamos descansar en su presencia. Y eso entonces nos trae gozo al corazón, nos trae alegría. Sí está el problema, está la dificultad, pero tengo paz, porque quien está en el asunto y está en control es Dios, no soy yo, no es usted. ¿Se recuerda el salmista que decíamos? De esos hermanos que iban camino a Jerusalén, a las fiestas que hacían, iban subiendo a Jerusalén los judíos, y dice la palabra del Señor que Jerusalén está rodeado por montes. Pero esos montes no eran que los judíos iban caminando, ay, qué bonito, sacando selfies, fotos, porque qué bonito paisaje. A veces yo hago eso cuando salgo y veo tan bonito todo. Pero no, para ellos los montes significaba peligro. Porque ahí estaban los animales salvajes, ahí se escondían los ladrones, ahí había idolatría, los lugares altos. Entonces cuando iban camino, ¿no?, a Jerusalén, a las fiestas que ellos hacían en aquel lugar, allí el salmista escribió y dice, alzaré mis ojos a los montes. Ahí está el problema, ahí está la dificultad, ahí está aquello que no hace bien, ahí está el peligro. Ahí está lo que me atemoriza, ahí está el mañana, ahí están las preocupaciones, las ansiedades. Y dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, o sea, está mirando los montes. Y luego él se pregunta, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿Quién me va a tender una mano en medio de la escasez, de la necesidad, de la enfermedad, del dolor, de la tristeza, de la desazón? Y el salmista dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Fíjese qué hermoso, hermano, si esto no trae descanso para nuestra vida, ¿verdad que sí? Trae descanso y nos renueva las fuerzas para seguir avanzando. Yo le decía a alguien ayer, si Dios está en el asunto, antes de ayer mejor dicho, si Dios está en el asunto, entonces vamos a marchar. Si Dios está en el asunto, vamos a seguir avanzando en el nombre de Jesús, en los procesos de Dios, en los tiempos de Dios, en lo que Él tiene con nuestra vida, en lo que Él tiene que formar en tu vida, en lo que Él tiene que formar en mi vida, y que por eso nos hace pasar por esas etapas que no nos gustan. Pero el salmista decía, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De allí viene nuestra ayuda. De ahí, de Dios, viene nuestra dirección. Y esto simplemente hace que usted y yo, ¿sabe qué hagamos?
Dependamos de Dios. Dependamos de Dios. Pero eso también la necesidad que Dios ha puesto en el corazón de los días martes, poder buscar juntos a Dios, para ponerlo a Él en primer lugar. Así que yo vuelvo a invitarlo, que se prenda con nosotros el día miércoles a las 20:30 horas, que vamos a estar allí clamando al Señor juntos. Pero bueno, nosotros aprendemos por lo menos dos cosas importantes de estos pasajes que acabamos de leer. Número uno, que nosotros le pertenecemos a un gran Dios. Y no solamente eso, sino que usted le pertenece a Él. Porque nosotros, Dios es mío, pero fíjese qué hermoso, que nosotros podemos decir eso, pero qué hermoso es que Dios diga eso de nosotros y diga, vos sos mío. Eso es glorioso, amado hermano, que el Señor diga eso de nosotros. ¿Y dónde lo dice? Isaías 43:1, fíjese lo que dice. Isaías 43:1 dice de esta manera: ahora así dice Jehová. O sea, acá está hablando Dios. Y Dios está diciendo esto de su vida y de mi vida, de la iglesia, de quienes estamos aquí, los hermanos que están conectados. Ahora así dice Dios, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Dice el Señor, no temas porque yo te redimí. ¿Qué es redimir? Es comprar, ¿verdad? Yo te rescaté, dice Dios. Dios nos ha rescatado de la muerte, nos ha librado de la muerte y nos ha hecho ahora sus hijos. Entonces dice, ahora sí dice Dios, creador tuyo, Él nos creó, oh Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre. Y luego dice Dios, mío eres tú. ¿A quién le pertenece usted? ¿A quién le pertenece usted? A Dios. A Dios. Usted y yo somos pertenencia de Dios. Dios es nuestro dueño. Y luego dice el versículo 2. Porque que usted y yo le pertenezcamos al Señor no quita que tengamos que pasar por problemas y dificultades. Porque algunos piensan, no, si ahora estás en Dios, nunca más vas a pasar por necesidad. Nunca más te vas a enfermar. Nunca más vas a estar en escasez. Mentira. Vamos a pasar por esos lugares. Pero si Dios está con nosotros, como lo está, hermanos, vamos a salir fortalecidos de esos lugares. Por eso dice el versículo 2, dice Dios, cuando pase por las aguas, ¿ve? Cuando pase, no si vas a pasar, cuando pases por las aguas, dice el Señor, yo estaré contigo. ¿Cuántos están felices por esto? Es una buena noticia, hermano, que Dios está con nosotros. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, no te van a arrastrar los ríos. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, y fíjese lo que dice ahora, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Fíjese qué hermoso, hermano. No solamente que nosotros podemos clamar y decir con certeza de que Dios es nuestro Dios, es mi Dios, sino tener la certeza de que usted y yo le pertenecemos a Dios. Porque Él mismo da testimonio de esto. Si usted es hijo de Dios, entonces usted es de Dios. Usted y yo somos de Dios. Y Dios entonces nos cuida, Dios nos guarda. Pero ahora, volviendo a Filipenses, al libro, a la carta a los Filipenses, nosotros nos encontramos que el apóstol Pablo justamente usa este adjetivo posesivo. Él dice, mi Dios, y mi Dios proveerá. Mi Dios, dice Pablo. Y nosotros tenemos que agarrar esta palabra para nosotros también. Y decir de la misma manera que mi Dios me va a proveer y nos va a proveer para todas nuestras necesidades, hermano. Él proveerá todas las necesidades. ¿Por qué? Porque Él está pendiente de sus hijos.
Que usted esté aquí en esta mañana no es casualidad. Dios le ha traído porque Él es su dueño. Es voluntad de Dios. Vuelvo al principio, usted no es casualidad, pero el que esté aquí tampoco es casualidad. Hay un propósito de Dios, hay un diseño, hay algo que Dios ya estableció para nuestras vidas. Y nosotros avanzamos en la soberanía de Dios, en lo que Él ya ha preparado. Y entonces ahora nosotros podemos comprender esto, de que Dios va a proveer todo lo que nosotros necesitamos, todas las necesidades físicas, las necesidades espirituales, pero también las necesidades materiales. Hermano, Dios provee lo que nosotros necesitamos realmente. Muchas veces nosotros pensamos que necesitamos cosas y entonces clamamos a Dios y decimos, ¿por qué Dios no me da esto que necesito? Y simplemente Dios no nos da muchas cosas porque en realidad son cosas que nosotros queremos y Dios sabe el tiempo también, Dios sabe los momentos cuando nos va a dar lo que necesitamos, pero hay otras cosas que son simplemente cosas que nosotros anhelamos y son cosas pasajeras y que no son necesidades en nuestras vidas. Pero Dios conoce todas las cosas. Es como el niño que va como el padre. Nosotros teníamos un negocio muchos años, más o menos unos 10 años, allí en Villanueva, y aparecían los padres con los hijos, con los niños chiquititos, y ellos se desesperaban por un chupetín, por un chocolate. ¿Ah? Y entonces gritaban desesperadamente, papá, quiero eso. No. Y el niño se volvía loco. Y si alguien venía, pero denle por favor lo que necesita ese niño. Que lo pide con tanta desesperación que lo necesita realmente, si no parece que se va a morir el pobre. Y no era así, hermano. Era un chocolate, era un chupetín. Pero muchas veces nosotros quizás nos podemos también comportar de la misma manera, ¿no? Queriendo cosas que pensamos que necesitamos y clamamos, ¿por qué lo quiero ahora? Lo quiero ya. Y Dios, que es nuestro Padre, dice, no, no es el tiempo. Eso no es para vos. Por eso, cuando nosotros entendemos esta relación vertical con Dios, nosotros descansamos. Porque clamamos, pedimos, pero todo viene en su tiempo. Entonces descansamos en la soberanía del Señor. Amén. Entonces, escuchemos esto por favor, Isaías 40:31. Porque Dios provee lo que necesitamos. Si estás cansado emocionalmente, ¿cuántos están cansados emocionalmente? No levante su mano. Pero quizás está cansado emocionalmente. Isaías 40:31 dice: los que confían, o sea, los que esperan en el Señor, encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto, dice otra versión, como con alas de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Ahora, si emocionalmente hay un cansancio, porque por ahí todo el trajín del año que traemos, ¿verdad? Con mucho trabajo, que preocupaciones y cuántas cuestiones también. Bueno, el Señor nos provee para darnos descanso a nuestra alma. Si estás en temor, necesitamos también que el Señor provea. Deuteronomio 31:8 dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Si estás angustiado, entristecido, Salmo 34:17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Dios provee, Dios provee. Por eso es tan importante que nosotros podamos exponernos delante de su presencia. Amén. Ahora el apóstol Pablo no solamente nos enseña que Dios provee, sino que nos enseña también cómo provee Dios. Y eso es importante. Y Pablo dice que Él provee conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que, amado hermano, es conforme a la inmensidad de la riqueza de Dios que Él nos provee para nosotros. No es que si le provee a un hermano, después ya no va a tener para proveerme a mí. Le da descanso a un hermano y ahora ¿yo qué hago sin descanso? ¿Se le terminó el descanso a Dios? No, no es así.
¿verdad? No, el hermano ahora pide por paz, me ganó. Y Dios le da paz a él. ¿Te quedará un poquito de paz para mí? No. Amado hermano, las riquezas en glorias, hermano. ¿Usted sabía que Bill Gates, un millonario acá en todo el mundo, tiene miles de millones de dólares? Y si él le daría a usted, porque conoce de su nombre y dice, le voy a regalar al hermano Carlito, dice, le voy a mandar un cheque de $500,000. Es bastante, ¿no? Bueno, pero a él le quedan cientos también de millones de dólares. Podríamos decir, no, pero todavía le queda, pero tiene menos. ¿Cierto? Tiene menos. Con Dios no pasa eso. Con Dios no sucede eso. Él tiene para suplirnos a todos, hermano. A todos lo que necesitamos realmente. En su tiempo y forma, como dice. Sus riquezas son inagotables, no merman, son inalterables. Y es sobrenatural. Es sobrenatural. Y en su tiempo Él entonces comienza a darnos todo lo que nosotros necesitamos. ¿Se recuerdan del Salmo 23? Lo vamos a leer. Yo quisiera que me lo pusieran acá, por favor. El Salmo 23, versículo 1 en adelante. Fíjese qué hermoso salmo, porque quizá usted hace mucho que no lo escucha o quizás no lo escuchó nunca. Y dice así la palabra. Salmo 23, 1. Jehová es mi pastor. ¿Qué es Dios? Mi pastor. Ahora, quedemos de acuerdo que el pastor cuida las ovejas. Guarda las ovejas. El buen pastor, que es Jesús, da su vida por las ovejas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuánto le va a faltar? Nada. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice la palabra. Confortará mi alma. Alma angustiada, alma ansiosa, alma entristecida. Dios, el pastor, el buen pastor Jesucristo, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cuando no sabemos qué decisión tomar, para dónde ir, qué hacer, dice que Él me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no dice que no va a andar. Hermano, nos ha tocado transitar por esos valles. Y quizás alguien está transitando por ese valle hoy. Y quizás en este año que viene, algunos de nosotros nos toque transitar por ese valle. Aunque ande en ese valle de sombra y de muerte, dice el salmista, y podemos decir nosotros, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Vieron? Dios proveedor está conmigo. Porque tú estarás conmigo, dice la palabra. ¿A dónde me quedé? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Seguimos un poquito más. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, del buen pastor, moraré por largos días. Fíjese qué hermoso, hermano. Qué hermosa palabra, qué hermosa promesa. Que nosotros en esta mañana podamos salir regocijándonos de la casa del Señor, entendiendo que Él está con nosotros, que Él está con vos, con usted. Y que podemos decir, Él es mi Dios. Pero también entender que Él dice, vos sos mío. Vos sos mío. Le pertenecemos y estamos en las manos del Señor. Y el Salmo 100, versículo 3, solamente ese versículo, nos dice la palabra del Señor. Ahora lo leemos. Y lo leemos en la LBLA. Si puede ser. Ahí lo vamos a cambiar porque ahí está la Reina Valera. Y encontramos también esta palabra para cada uno de nosotros. Sabed que el Señor es Dios. Y luego dice, Él nos hizo, o sea Dios, y no nosotros a nosotros mismos. Y luego dice, pueblo suyo somos. ¿Y qué dice después? Y ovejas de su prado.
El buen pastor es Jesús. Y Él nos guarda. Él nos cuida. Estamos a su cuidado. Estamos bajo su protección. Hermano, usted y yo no es que estamos vagando en esta tierra sin rumbo y que Satanás, el diablo, puede hacer el daño con nosotros que quiera y cuando quiera, en el momento que quiera. Estamos siendo guardados por el Señor. Le pertenecemos a Dios y Él nos provee para todas nuestras necesidades. Amén. Por eso es que pone en el centro de la palabra de esta idea el apóstol Pablo a Cristo. Yo le dije recién, ya para terminar, Filipenses tiene solamente 4 capítulos. Y en esos 4 capítulos nombra más de 40 veces a Cristo, el apóstol Pablo. 4 capítulos. Después léalo. Y se va a dar cuenta, empieza a marcar si quiere. Dice Jesucristo, Cristo. Y él dice que el Señor nos provee en Cristo, según las riquezas en gloria en Cristo. Es solamente en ese Cristo maravilloso que usted y yo podemos experimentar, vivir la providencia de Dios y lo que Él nos provee para seguir avanzando en esta tierra. ¿Cuál es tu necesidad? Ahora yo pregunto, ¿qué pedís cuando vas a la presencia del Señor? ¿Qué te trajo a la casa de Dios? ¿Cuál fue la necesidad de los hermanos que están conectados? Bueno, pero viene esta palabra del Señor. Yo no lo sé, pero Dios, nuestro buen pastor, el Padre, quien nos guarda, quien nos cuida, Él sí lo sabe. Sí lo sabe. Es importante que podamos descansar en esta mañana en Él, entendiendo de que Él provee para toda nuestra necesidad, no para algunas. Y que Él no nos va a hacer faltar nada. Y yo no, pero a mí me falta esto, me falta nada de acuerdo a su propósito, nada de acuerdo a su voluntad, ninguna necesidad de acuerdo a lo que Él ya ha diseñado para nosotros. Póngase de pie por un momento, por favor, en el nombre de Jesús. Dice la palabra que allí donde leíamos al principio Mateo 6, y usted y yo valemos más que esos pajaritos que el Señor alimenta, que los cuida y que los guarda. Y Él dice, ¿cuánto más no lo voy a hacer con vos, que sos mi hijo? ¿Cuánto más no te voy a cuidar, te voy a guardar y te voy a proveer lo que necesitas vos y la familia, tu familia? Si sos mío, si yo te amo. Pero si somos realistas, muchas veces nos enfocamos en aquellas cosas que deseamos o necesitamos que son físicas, materiales. Pero hay cosas en el corazón que nosotros necesitamos. Hay necesidades espirituales que muchas veces nosotros tenemos los ojos cerrados ante esa realidad. Por estar tan enfocados en lo exterior, nos olvidamos de lo interior. Y seamos sinceros, si pensamos en Navidad, ¿en qué pensamos? ¿En ropa? Exterior. ¿En comida? Exterior. ¿Una linda mesa? Yo, ojo, no estoy en contra de eso, pero digo, solamente nos focalizamos en eso. En un Papá Noel gordo, todo vestido de rojo, barbudo. Y nos olvidamos de lo que es Navidad. Navidad es Jesús, es Cristo. Nos olvidamos de lo interno, de lo que debiera suceder al reflexionar en el nacimiento de Cristo y reflexionar en la gracia del Señor, como hablábamos recién, como Cristo, quien fue provisto por Dios para nuestra salvación, por gracia y misericordia. Pero que este último mes del año, en estos poquitos días que nos quedan ya para culminar este año, yo no sé cómo ha sido este año para vos. Quizás ha sufrido alguna traición, hay dolor en el corazón, quizás, tristeza, no sé.
quedó un gusto. ¿Vieron cuando comemos algo amargo que aunque ya lo tragamos queda el gustito? Y quizás estás gustando todavía ese sabor amargo que quedó de este año. Pero ¿qué tal si en esta mañana, los que estamos acá, los que están conectados, llegamos a los pies de Cristo, entendiendo de que Él nos provee lo que necesitamos, la fortaleza, la paz, el consuelo? Llegó un momento en la vida de David, el rey David, donde él tuvo que clamar a Dios y decirle al Señor: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Porque había amargura por las experiencias, por decisiones, por contrariedades de la vida. Y ahora se sentía el salmista David, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que escribió salmos maravillosos, el que alababa, ¿se recuerdan? David, el que danzaba, el que alababa a Dios cuando llevaba el arca allí a Jerusalén, al pueblo, a la ciudad. Ahora él decía: devuélveme el gozo porque estoy en amargura. ¿A quién le pidió? A Dios, porque Dios es el que provee. Cierre sus ojos por un momento, Padre. Venimos delante de tu presencia en esta mañana. Y venimos, Señor, delante de ti, reconociendo nuestras debilidades, pero también reconociendo de que tú eres nuestro buen pastor. Y tú eres quien cuida, Señor, de nosotros, que somos tu rebaño, que somos tus ovejas. Padre, aquellas cosas que hoy parecen que vienen para destruirnos, aquellas cosas que parecieran que esas tormentas que llegaron, que parecen que nos van a sacudir de tal manera que vamos a quedar por el piso destruido y que no vamos a poder levantarnos más. Señor, podemos entender en tu presencia que hay propósito con eso también. Y que tú, Señor, hace que nosotros podamos posar nuestras miradas en ti. Tú conoces las necesidades, Señor. Pero hoy hemos hablado de que tú eres nuestro Dios, nuestro proveedor. Todo con los ojos cerrados. Yo sé que todos vivimos experiencias diferentes y que algunos necesitan unas cosas.